todos y todas. Mucho gusto. Mi nombre es Karen Perea Rentería y mi compañera se llama Marta Lucía Ayala Blando. Ok. Nosotras somos estudiantes de último semestre de Psicología en la Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana. Desde nuestra fundación y desde su área de extensión se ha creado un centro de atención psicosocial desde el cual nosotras estamos realizando nuestras prácticas profesionales. Esta es nuestra agencia de prácticas profesionales. Entonces, nosotras aquí con este video les vamos a dar a conocer a ustedes nuestro proceso de prácticas, el impacto que hemos tenido con esta y también unas recomendaciones básicas que les vamos a hacer referente a las mismas. Principalmente, para poder nosotras realizar nuestro proceso de práctica, nos tocó identificar una problemática en la actualidad, existente, presente en nuestra sociedad. Y nos pudimos dar cuenta que el COVID-19 es un virus que en el 2020 está afectando y ha afectado muy fácilmente a la sociedad como tal. Este no solamente afecta su salud biológica, sino que también afecta su salud mental, física y emocional. Entonces, a raíz de esto, los entes gubernamentales han tomado medidas drásticas para tratar de disminuir la curva de incrementos positivos que se estaban presentando en nuestro territorio, el Chocó. Entonces, otra medida preventiva que tomaron los entes gubernamentales fue el aislamiento social obligatorio, ¿no? Desde este aislamiento social obligatorio también se ve afectado a lo que fueron el acompañamiento a la última morada de los fallecidos, unos por COVID, otros no, pero se vio afectado también esto porque no podían estar en el último momento, en la última presencia, en la estadía acá en la tierra de sus seres queridos. Asimismo, también se privatizaban de ver en qué lugar quedaban ubicados cada uno de estos fallecidos, sus seres queridos, en el cementerio. Esto ocasionaba y generaba unas emociones netamente negativas en ellos y los llevaba a elaborar de una manera inadecuada el duelo como tal, generando en ellos lo que era, por decir así, angustia, ansiedad, temor, zozobra, de no saber, de no poder encontrar como respuesta a lo que estaba sucediendo, porque era algo que nadie lo esperaba, llegó de una manera así silenciosa, suspendiendo todas las actividades que venían realizando la sociedad como tal. Entonces, ¿o no, compañera? Claro que sí, compañera, y esto cambió hasta sus prácticas culturales, en donde esos ritos que tienen las personas, especialmente en el Pacífico, todo esto cambió. Continúa. Bueno, en ese orden de ideas y complementándote, compañera, muchísimas gracias. Vemos también cómo han surgido otras problemáticas, como lo es la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia. Muchas personas se quedaron sin empleo o la carga económica de sustento de la casa le ha quedado a unos pocos. Y esto ha generado que muchas familias no se entiendan porque ya surgieron las malas relaciones interpersonales con los mismos miembros de la familia, en donde precisamente esas situaciones o esas emociones de desesperanza, de angustia, de no saber qué voy a comer mañana o de cómo voy a mantener a mis familias, ese mal manejo de esas emociones generó que se dañaran como que esa buena comunicación que había en las familias, generando así estos malos hábitos familiares. Claro, en ese orden de ideas también tuvimos a bien, gracias a unos instrumentos como grupos focales, encuestas, entrevistas, poder identificar esas necesidades existentes. Y dentro de esas necesidades encontramos varias, compañeras. Claro que sí. Dentro de esas necesidades nos pudimos dar cuenta que habían problemáticas como lo era el confinamiento por COVID-19, la mala elaboración del duelo por COVID-19, la crisis de ansiedad que se estaba presentando también a raíz del mismo, el incremento en la canasta familiar, la violencia intrafamiliar también, ¿no? Claro, la violencia intrafamiliar en tiempos de pandemia, la angustia, las malas relaciones interpersonales, el abandono físico, psicológico y emocional, todas entre otras. Claro que sí. Y entonces, a raíz de esto, nos vimos también como obligados
a priorizar, porque es que no podíamos darle atención a todas, no podíamos, el tiempo no nos daba tampoco y no damos pasto, pues, como para darle una solución a cada una de ellas. Entonces nos tocó priorizar y en estas priorizamos dos, lo que fue primero la mala elaboración del duelo por COVID-19. También priorizamos lo que fue, gracias a los instrumentos de grupos focales, tuvimos a bien atender estas necesidades porque eran las que tenían mayor urgencia para poder intervenirlas, como la mala elaboración del duelo y la violencia intrafamiliar. Claro que sí, la mala elaboración del duelo se priorizó porque es que vimos que esta estaba generando emociones negativas, las cuales estaban como afectando no solamente el área personal de estas personas, sino que también estaba afectando su área social, familiar y también económico, porque muchos trabajos también se redujeron a partir de la mala elaboración de las emociones que estaban pues experimentando cada una de estas personas. Entonces nos dimos cuenta que también por elaborar de manera inadecuada el duelo se estaban generando otras problemáticas de las cuales ya le hemos mencionado a ustedes anteriormente. Entonces nos dimos cuenta que debemos priorizar también en ella. La violencia intrafamiliar, ¿por qué fue? La violencia intrafamiliar se priorizó primeramente porque, como todos sabemos, las familias son la base de la sociedad. Y si hay un desajuste en la familia, eso va a repercutir de manera negativa en nuestra sociedad y eso es lo que precisamente no queremos, compañera Karen. Claro que sí, eso genera una intolerancia en ellos que es impresionante. Y entonces, para poder abordar estas problemáticas que fueron priorizadas, nos vimos a bien poder utilizar técnicas, enfoques y trabajar con unos temas específicos para poder ofrecer como una solución oportuna a cada una de estas problemáticas. Por ejemplo, en la mala elaboración del duelo, nos vimos a bien utilizar técnicas como lo fueron juego de roles, reforzamiento positivo y PBIU. También utilizamos enfoques como lo fueron el cognitivo-conductual, la psicología dinámica y también la gestal. También trabajamos temas como lo fueron habilidades sociales, motivación y resiliencia. Fue importantísimo para nosotros abordar este tema de habilidades sociales porque nos dimos cuenta que fortaleciendo las habilidades sociales en estas personas, en los usuarios que están experimentando estas emociones negativas por elaborar mal su duelo, encuentran ellos como unas salidas, ¿no? Encuentran ellos una salida y una solución oportuna porque pueden comunicarse muy fácilmente con otras personas, digerir lo que están sintiendo, ¿no? Claro que sí, compañera. También en la elaboración, como tú lo decías, también en la violencia intrafamiliar tuvimos a bien utilizar enfoques como el sistémico, psicoeducativo y el cognitivo-conductual, claro que sí. Trabajando con técnicas como el juego de roles, asociación libre, reforzamiento positivo. Trabajando así temáticas para poder intervenirlas como el buen trato, el respeto, la comunicación, que es súper fundamental para poder trabajar la violencia intrafamiliar. Claro que sí. Entonces aquí llega nuestro espacio, pues, que es como el más esperado, el impacto y las pequeñas recomendaciones que les podemos hacer a ustedes sobre nuestro proceso de práctica. Entonces, nuestro proceso de prácticas en mí tuvo un impacto, o sea, grandísimo, por decirles pues a ustedes así. Yo creo que con la expresión que acabo de hacer se nota. Fue muy grande y fue gratificante para mí poder realizar mi proceso de práctica desde esta agencia porque pude darme cuenta de una realidad existente. Pude también evidenciar a raíz de las técnicas, los enfoques que se utilizaron y los temas también que se trabajaron, que sí fueron útiles y que sí eran oportunos para poder abordar la problemática de la mala elaboración del duelo como tal. También pude yo vivir una experiencia distinta y poder enfrentarme a lo que ya va a ser, por ejemplo, mi campo en el contexto ya profesional como tal. Entonces fue para mí muy gratificante poder brindarle como mi mano amiga a estos usuarios que yo pues estaba trabajando. Fue algo muy emocionante cada vez que yo estaba en sesiones con estas personas, fue significativamente maravilloso. Claro que sí, compañera, y me uno a tus emociones
Y también uno de los impactos que yo especialmente tuve con mi proceso de práctica es que se pudo restablecer ese núcleo familiar, que creo Claro que que es sí. súper importante. ¿Por qué se pudo restablecer? Porque a través de esas actividades que pudimos hacer familiares, estas personas aprendieron a manejar sus emociones, a expresar sus emociones, y que eso era súper importante. También se pudo reestructurar y restablecer la comunicación, que estaba un poco dañada, y eso fue, me parece, grandioso y súper maravilloso. Eso principalmente fue el impacto en mi proceso de práctica con el tema de la violencia intrafamiliar. Claro que sí, y aparte de todo, en las ocasiones que yo le preguntaba a mis usuarios cómo se sentían con el proceso que se estaba realizando, y que ellos me decían que gracias a la ayuda que se les estaba pues ofreciendo a ellos, estaban tratando pues de digerir lo que estaban sintiendo, principalmente que en el momento que todo el tiempo recordaban a sus seres queridos, pues ya están más enfocados en otras situaciones, saben perfectamente y encontraron un proyecto de vida, y eso para mí fue supremamente maravilloso, que estas personas en medio de su dolor encuentren también por sí solos soluciones, y con la ayuda obviamente mía. Eso fue supremamente bonito. Y como recomendaciones, pues lo único que yo tengo para recomendar a mi institución es que continúe fomentando y fortaleciendo cada una de estas habilidades en los estudiantes, los próximos que continúen fortaleciéndolos, que es un proceso maravilloso, pues es un proceso maravilloso el que están realizando. Nuestra carrera como tal es maravillosa. Y se le recomienda también a la sociedad tomar muy en cuenta lo que es el COVID-19. Esto no es algo de juego, esto es algo que es real, lo estamos viviendo en la actualidad. Muchas personas no, otros sí, pero es algo real, se debe tomar en cuenta, y todas las emociones que se pueden experimentar a raíz del mismo, prestarles atención desde el primer momento en que comenzamos a sentirlas y buscar ayuda en ese primer momento. Claro que sí, compañera. También una de las recomendaciones es hacerle una invitación a estos futuros practicantes de nuestra prestigiosa universidad a seguir investigando, indagando, confiar en ellos, documentarse antes de ir al proceso de práctica. También una de las recomendaciones que hacemos es que desde nuestro centro se pueda seguir acompañando a estas familias, ya sea con acompañamiento, ya sea periódicamente, para mirar cómo va el proceso de ellos. Claro que ya sí. Y poder seguir exhortándolos a que tengan esas buenas prácticas familiares, que yo sé que les va a servir mucho. Claro que sí. Bueno, compañera Karen, yo creo que ya llegó la hora de despedirnos y agradecer a esta universidad que nos brindó las puertas para poder realizar nuestro proceso de práctica de la mejor manera. Claro que sí, muchísimas gracias a nuestra alma mater por estar acompañándonos en todo este proceso, desde nuestro inicio, nuestros primeros pininos y hasta este momento en el cual nosotros nos encontramos. A ustedes por vernos, por escucharnos, muchísimas gracias, y no siendo más, pues eso Que es todo. estén muy bien, chao. Chao.